Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos hoy con la segunda parte del tema, la pregunta de si Jesús nació un 25 de diciembre, a propósito de la época navideña en que nos encontramos. Entonces, tenemos, estamos analizando la fecha probable, ¿verdad? No podemos hablar de exactitud, tampoco vamos a ser tan pretenciosos, pero sí una fecha probable y más que el año específicamente, porque algunos hablan de que fue el año 4 antes de Cristo, pero decía, que Cristo nació hace, sería 2029 años, y no hace 2025, ¿verdad? Eh, entonces, más de eso, es como la época del año que pudo haber nacido el Señor. Y lo que dicen algunos, y válido, es válido. La Biblia habla que recordemos la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, no el nacimiento de Él, ¿verdad? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Y quizás por eso hay como lagunas, ¿verdad? Y simplemente no, creo que a Dios no le interesó tanto que quedara registrado la fecha exacta, la cronología exacta del nacimiento de su Hijo Jesucristo, sino más bien el hecho primordial de Él de venir a morir por todos nosotros los pecadores y resucitar venciendo al pecado y a la muerte. Eso es lo más importante, eso es lo más crucial, lo vital, lo esencial, no tanto el nacimiento. Como sabemos, pues se ha ido diluyendo en los últimos tiempos, las últimas décadas, ¿verdad? Sobre todo con el auge del comercio y la mercantilización de esta época, donde lo que interesa es el consumismo, la compra de medida de regalos, comidas, comer y beber en exceso, y todo ese montón de cosas eh, que nada tienen que ver con lo que supuestamente se está celebrando, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hablábamos la vez anterior, la semana anterior, de que el Señor pues, no pudo haber nacido en diciembre, en un mes de diciembre, porque el clima del Medio Oriente en esta época no es propicio, no coincide con lo que se relata en los evangelios, con lo poquito que se relata en los evangelios. ¿Ah? Sino que más bien el Señor pudo haber nacido un par de meses antes, por ahí de septiembre, más probablemente octubre, ¿verdad? Eh, coincidiendo con la festividad judía de Sukkot, de lo que vamos a hablar ahora. Y creo que esto que voy a mencionar va a ser sorpresivo para más de uno. No es una posición doctrinal definitiva, pero creo que nos da un poquito de luz al respecto. Y como también la imagen se ha distorsionado un poco, ¿verdad? Este, el nacimiento de Jesús a la parte de vacas y a la parte de un burro y a la parte no sé qué otros animales, un toro ahí, no sé qué, es como que, ¿verdad? Es una imagen cabras y ovejas ahí cerca, ¿verdad? ¿Será realmente eso? Bueno, yo les quiero proponer esta enseñanza, a ver, también para que la mediten y la analicen, simplemente para que les dé como información y les despierte el deseo de querer investigar un poco más. La fiesta de Sukkot, la fiesta judía de Sukkot, que significa cabañas en hebreo, es llamada también la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y esta aparece en Levítico, capítulo 23, versículos del 34 al 44. Ustedes lo pueden leer este,
con toda calma. La fiesta de Sukkot recuerda la peregrinación del pueblo judío al salir de la esclavitud en Egipto y que, como sabemos, estuvieron vagando durante 40 años. ¿Ah? Esta festividad tiene una duración de una semana, del 15 al 21 del mes hebreo de Tishrei, en la cual los judíos deben armar unas chozas o cabañas, Sukkot en hebreo, como ya dijimos, con material vegetal, pasar tiempo y hasta dormir en ella, ¿verdad? Es decir, imaginémonos una familia judía en el patio de su casa, armando una cabaña, armando una chocita, con hojas, con puras hojas, hojas, ramas, no puede haber plástico, no puede haber ahí, no es una tienda de campaña, ¿verdad? Como las que se usan cuando se va a acampar al bosque, ahí, ¿verdad? Una lona ahí, bien, no. Estamos hablando de material vegetal. Y se puede poner en plástico, ¿verdad? Países como Costa Rica, donde llueve tanto, ¿verdad? Para que obviamente la gente no se vaya a mojar. Pero el componente principal de la choza tiene que ser material vegetal, ¿verdad? Tiene que ser hojas, ramas, hojas de palma, mayormente, ¿verdad? Y cubrir más. La fiesta de Sukkot, además, era una de las de peregrinación, llamadas Shalosh Regalim, que quiere decir en hebreo las 3 ocasiones. Es decir, las 3 ocasiones en las que el pueblo judío tenía que salir de su casa y hacer una peregrinación a, a Jerusalén, ¿verdad? Algo así como una romería, en términos ticos, ¿verdad? Una romería a Jerusalén en 3 ocasiones. Es decir, junto con Pascua o Pesach y Shavuot, esas 3 festividades, los israelitas debían salir de sus casas y viajar a Jerusalén para llevar sus diezmos, ofrendas y primicias al templo. Por esa razón, Jerusalén y los pueblos cercanos, como Belén, ubicado a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén, estaban llenos de peregrinos y por esa razón José y su esposa María no hallaban lugares de alojamiento. Y ya vamos dilucidando, ¿verdad? Ya vamos aclarando un poco el panorama. Vamos construyendo, ¿verdad? El contexto histórico. ¿Verdad? Entonces, era una época, es decir, José y María no estaban haciendo nada extraordinario, porque era la época en que la gente salía de sus casas y recorría el país para llegar a Jerusalén, para llegar al templo de Jerusalén. Entonces, imaginemos que al igual que ellos, otro montón de familias, de parejas, de personas, incluso podríamos solas, estaban haciendo peregrinación, ¿verdad? Igual en la época de la Pascua, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús muere, Él muere en la Pascua judía cuando Jerusalén estaba más llena de gente, ¿verdad? Entonces, en una época, digamos, muy intensa en Jerusalén en ese momento. Cuando Él nace y cuando Él muere. Interesante esto. En relación con el censo de Herodes, en relata el Evangelio de Lucas, al parecer este no tuvo lugar sino hasta el año 6 después de Cristo, unos 10 años después de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo. Y coincide con el nacimiento del Señor. Pero sin embargo, pues no hubo un censo único de todo el imperio bajo Augusto. Ningún censo romano exigía que las personas viajaran desde sus propios hogares a los de sus antepasados lejanos. Por lo tanto, el censo de Judea no habría afectado a José y María que vivían en Galilea. Entonces,
digamos, el tema del censo merece analizarse con más detalle, ¿verdad? En la Biblia pues lo menciona, ¿verdad? En una época de censo y que la gente, digamos, o lo que se ha enseñado, o lo que se ha interpretado de lo que la Biblia enseña es que ellos estaban migrando, este, era por motivo del censo, ¿verdad? Para ser censados en sus pueblos de origen, sus pueblos de nacimiento y no donde vivían, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, pues analizándolo desde esa perspectiva, pareciera como que el censo no es tan relevante realmente para entender las circunstancias del nacimiento del Señor. Entonces, dado lo anterior, todo lo que hemos hablado de la fiesta de las cabañas, es posible, recuerden que estoy hablando esta es una conjetura, esto es una interpretación, no es una doctrina formal o definitiva. Repetimos, en la Biblia no le interesa tanto, ¿verdad? Establecer cuándo exactamente nació el Señor, qué época del año, ni cosas por el estilo. Eso no es tan importante. Como si, repetimos, recordar su muerte. Entonces, pero digamos, es posible que el Señor naciera en una sucá o cabaña. De estas estoy hablando que los judíos arman en esta época del año, en la época en que celebran Sukkot. Repito, esto está enmarcado dentro de las fiestas mayores que ellos tienen, que celebran entre septiembre y octubre de cada año. Y no en un establo de animales, como tradicionalmente se ha creído, ¿verdad? Famoso portalito ahí, con las paquitas, las cabritas, las ovejitas, y, ¿verdad? Hasta jirafas le ponen a veces, qué sé yo. No, 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 no. O sea, podemos pensar en otras posibilidades. Eh, Algunos investigadores creen que él nació en una ciudad en el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot, el 15 de Rey del año hebreo 3998, o sea, el 26 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Ahora, vamos a una pregunta interesante que no sé si alguno de ustedes se la habrá hecho en algún momento. ¿Por qué el 25 de diciembre no es el año nuevo? Porque hay que esperarse una semana. Si nuestro calendario está basado en antes y después del nacimiento de Cristo en la tierra, ¿por qué el 25 de diciembre no es el año nuevo, sino una semana después? Como judíos, José y María cumplieron todas las disposiciones de la Torá o ley de Dios. Ella establece que los niños varones deben ser circuncidados a los 8 días de nacer. El Señor también fue circuncidado y presentado públicamente al octavo día de su nacimiento. Lucas 2, 21 al 24. Y es aquí donde inicia realmente un año nuevo. El calendario no está basado en antes y después del nacimiento de Cristo, sino en antes y después de la circuncisión de Jesús. Entre el 25 de diciembre y el 1 de enero hay 8 días de diferencia. Y por eso el año nuevo comienza en el día de la circuncisión de nuestro Señor, el 1 de enero. Ahora, otro elemento para completar este cuadro, estamos avanzando, son los famosos Reyes Magos. Los evangelios nos indican que el Señor en su nacimiento lo visitaron unos magos del Oriente.
Bueno, primero que nada, hay que decir que estos hombres no eran ni reyes, ni eran magos, ni eran peces. Esas son tradiciones, ¿verdad?, agregadas por el hombre. La palabra que se tradujo como mago en realidad es sabio. Este término ya aparece en la corte donde Daniel tuvo una enorme influencia. El profeta Daniel, ¿recuerdan? Vamos a ir un momentito al libro de Daniel. Este, eh, aquí, Daniel capítulo 1, versículo 20, dice, eh, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, y el rey les consultó, los halló 100 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:20. Y hasta fue reconocido personalmente el propio Daniel como el jefe de los magos. Daniel 4:9. Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Recuerden que Nabucodonosor le nombra a Daniel, le cambia el nombre por Belsasar y le nombra en esto jefe de los magos. Evidentemente, Daniel, todo un profeta del Señor, pues no iba a ser algo de magia, ¿verdad? Simplemente prohibido para el pueblo judío y para todos los que creen y hemos creído en el Dios de Israel, ¿verdad? Eh, Hablando de sabio, no de mago, no de un hechicero, ¿verdad? Pues al indicar que provenían de Oriente, es una clara alusión a Babilonia o Persia. Recuerden que Babilonia o Persia son los actuales países de Irak e Irán actuales, ¿verdad? La Babilonia hoy es Irak y Persia hoy es Irán. Esto significa que hicieron un viaje monumental para ese tiempo de unos 1.600 kilómetros aproximadamente. Algunos comentaristas afirman que eran monoteístas que conocían los escritos sagrados de los judíos. Estos sabios fueron guiados por una estrella visible que los llevó hasta Jerusalén y luego hasta Belén y hasta el mismísimo lugar donde estaba el niño. Mateo 2, del 2 al 9. Se cree que dicha estrella se trató de la manifestación visible de un astro particular, un cometa o en un fenómeno sobrenatural visible. No se sabe cómo es que los sabios pudieron relacionar este evento estelar con el nacimiento del Mesías rey judío, pero podría tratarse de un evento que fue acompañado de un entendimiento de la revelación profética del Antiguo Testamento. Tampoco sabemos en cuál momento tuvieron su encuentro con el Señor, si recién nacido, que no pareciera probable, o tiempo después, semanas, meses o incluso años después de haber nacido. Estamos acostumbrados en nuestra imagen, igual con portalitos que ponen, ¿verdad?, algunas personas en las casas, o fábulas que pasan a veces en esta época, de que, no sé, el Señor nació, no sé, a las X9 de la noche, una cosa así, y a la medianoche llegaron los señores estos de Oriente, ¿verdad? Ahí 3 horas después de haber nacido. No, 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 o sea, creo yo que esto tuvo que haber tenido lugar tiempo después, mucho tiempo después, ¿verdad? Este, pues una lógica, ¿no? O sea, si ellos vieron la estrella brillar el día o la noche que él nació, evidentemente no podían llegar a la misma noche. O sea, no habían aviones en esa época como para llegar tan rápido. Para eso tuvo que haber transcurrido un tiempo considerable para que pudieran llegar al lugar donde estaban el bebé o el pequeño niño. Eh, los regalos que le llevaron, oro, incienso y mirra, eran muy apreciados en aquellos años
y si eran para un rey, debían ser generosos en sus obsequios. Eso nos sugiere que la niñez del Señor fue de abundancia material, ¿verdad? Una pareja, ni siquiera estaban casados, estaban ahí casados, estaban comprometidos, también no tenían mayor cosa, hablando materialmente, ¿verdad? No tenían eh, otros enseres. Entonces, claro, la llegada de estas personas fue la provisión de Dios para que su hijo no pasara necesidades duras en sus primeros años de vida aquí en la tierra. Es llamativo que Herodes, cuando se entera que los sabios tomaron otro camino y así evitaron volver a él, mandó a matar a los niños menores de 2 años, según habla Mateo 2, del 16 al 18. Es decir, esto nos indica que ya había transcurrido algún tiempo de su nacimiento, ¿verdad? Porque mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. O sea, él no mandó nada más matar a los recién nacidos, ¿verdad? Porque no, o sea, ya había transcurrido un tiempo. Ya el niño probablemente tuviera año y medio de haber nacido, una cosa así. Entonces, para asegurarse, ¿verdad? De 2 años para abajo, fueron estaban los niños de esa época. Para terminar, debemos celebrar la Navidad los creyentes. A modo de conclusión, debemos hacernos esta pregunta que considero muy importante. Mi opinión, este servidor que les está hablando, creo que no es pecado celebrarla. Todo depende del modo en que se haga. Como ya hemos visto, la Navidad tiene un trasfondo pagano. Simplemente fue una fiesta pagana en la que inciensaron. Así de sencillo. Actualmente el mundo celebra encantado la Navidad, pero han dejado por fuera a Cristo, a la persona que supuestamente le están celebrando, e incluso sustituyéndolo por un personaje ficticio llamado Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás o Olacho, como le llamamos en Costa Rica. Y ahora el famoso Grinch. El creyente debería abstenerse de caer en el mismo juego del mundo. Los portales o pesebres, lamos de Navidad, utilizar el gorro de Santa Claus, colocarle buenos terrenos a los vehículos, gastar grandes sumas de dinero en regalos innecesarios. Y en nada de eso tiene algo que ver con Cristo viniendo al mundo. No caigamos en esa trampa. El creyente más bien debe aprovechar la Navidad como un tiempo para hablar de Cristo, para evangelizar. Es decir, siempre hay que evangelizar, a tiempo y fuera de tiempo es la palabra. Pero en épocas como la Navidad o la Semana Santa, la gente está más abierta a hablar de temas espirituales. Ambas festividades son excelentes ocasiones para que le anunciemos con más fuerza al mundo que Cristo vino a salvarnos. En un mundo en que Cristo ha sido dejado por fuera, por ejemplo, las películas y caricaturas navideñas nada tienen que ver con Cristo, ni siquiera lo mencionan. Seamos la voz para recordarle al mundo quién es realmente la persona fundamental en estas conmemoraciones. Feliz Navidad con Cristo. Bendiciones.